Vamos a hacer eso el día de hoy. Y bueno, el día de hoy yo tengo una palabra especial para tu vida. Yo creo en el nombre de Jesús, que Dios siempre habla y su palabra es viva y es eficaz. ¿Cuántos creen que Dios es vivo y es eficaz? Y yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Y el día de hoy yo te quiero hablar sobre la fuente de vida que es Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús es la fuente de vida? La fuente de vida es Jesús. Y debemos entender algo, mis amados hermanos, que Cristo Jesús, como es la fuente de vida, Dios nos da y nos da en medida llena y nos da hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos creen, iglesia, que Dios nos da hasta que sobre y abunda en nuestras vidas? Dios no nos da, iglesia, en pequeñas proporciones. Dios te da lo que necesitas, pero también te da hasta más de lo que necesitas. Dice la Escritura que cuando Él multiplicó los peces y los panes, dice la Escritura que inclusive sobró comida, sobró para poderse llevar, porque Jesús suplió la necesidad y a la vez también trajo más provisión. Así que el día de hoy vamos a leer un pasaje y como todos los domingos, por última vez les voy a pedir que se pongan de pie y ya va a ser la última vez. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 15. Es un pasaje que muchos han leído, han escuchado, e incluso es un pasaje que muchos han visto en series, en películas sobre la vida de Jesús. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el paralítico de Betesda. Muy bien, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la Escritura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban, iglesia? Esperaba el movimiento del agua. En estos yacía una multitud de enfermos. Vamos a leer el verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía ya, ¿cuántos? 38 años que estaba enfermo. 38 años, iglesia. No estaba 1 año, 2 años, no tenía 3 meses, tenía 38 años de estar enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Verso 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso 11. Y le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Verso 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pueden tomar su lugar, iglesia. Muchas gracias. Iglesia, este pasaje nos habla de un paralítico que llevaba 38 años de ya haber estado enfermo. 38 años de batallar con una enfermedad. 38 años de estar batallando con el dolor, batallando con el menosprecio, batallando con un pasado, iglesia, 38 años. El paralítico de Betesda representa a aquellas personas que llevan más de 30 años, más de 40 años, padeciendo una misma situación. Hoy en día, en la iglesia,
Y en la vida cotidiana tenemos gente que tal vez no está paralítica, pero que sí está batallando durante muchos años con alguna situación que no pueden dejar. Pueden ser adicciones, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo. Puede ser alguna enfermedad física o crónico-degenerativa. Algunos, por ejemplo, tienen ya de muchos años batallando con la lujuria, con los problemas sexuales. Algunos ya tienen muchísimos años batallando con problemas de rencor, de soberbia, de orgullo, de avaricia, de engaño. Hay personas que inclusive están guardando rencor de su niñez y ya tienen 45, 50 años y todavía se acuerdan lo que les hizo el hermano o les hizo la hermana en la parte de aquí. Hacemos una pausa ahorita. Muchas gracias. Fue un comercial. Bienvenidos todos sean. Y bien, si todos estamos batallando con algo, iglesia, llevamos demasiado tiempo, iglesia, batallando con algo. Y debemos entender una cosa, que hay personas que se han acostumbrado a su condición. Yo puedo ver que el paralítico de Bethesda era un hombre que no solamente ya estaba paralítico, sino ya se había acostumbrado a su situación. Día con día, mes con mes, año con año, trataba de ser sano a través del estanque. Y dice la escritura que no podía hacerlo porque cuando él quería hacerlo, venía otra persona más ganona, se llevaba la sanidad y esta persona se iba y él no podía ser sano. Iglesia, hoy en día estamos rodeados de gente que están en la misma situación. Ya se acostumbraron a su rencor, ya se acostumbraron a su soberbia, ya se acostumbraron a su orgullo, ya se acostumbraron a sus mentiras. Incluso hay personas que llegan a creerse hasta ellos mismos sus propias mentiras. Porque son personas, iglesia, que ya llevan muchos años batallando con lo mismo, batallando y batallando y batallando. Pero yo creo, iglesia, que Jesús nuestro Señor, el lugar que pisa, el lugar que cambia. ¿Cuántos dicen amén? El lugar que Jesús llega y se posa en ese lugar no vuelve a ser el mismo. Por eso, iglesia, no puedes venir a mí a decirme que Cristo está en tu matrimonio y tu matrimonio sigue igual que hace 40 años. Tú no puedes venir a decirme que Cristo está en tu vida y sigas batallando con lo mismo que sigues batallando desde hace muchísimo tiempo atrás. No me puedes decir que Cristo está en tu vida y seguir haciendo la misma condición de antes, porque entonces, iglesia, si eso está pasando, entonces Cristo Jesús aún no te ha sanado. Aún estás tomando las cosas de otra manera o sigues viendo el estanque. Iglesia, ¿cuántos saben que Jesús es la fuente de vida? Jesús es la fuente de agua viva, que aquel que cree, iglesia, correrán ríos de agua viva dentro de nosotros. Él es la fuente inagotable. Jesús es la fuente de agua viva, iglesia, la que te puede llenar de todo vacío. Y para esto, iglesia, en Juan capítulo 4, versículo 9 al 14, nos habla de una historia de una mujer que era la mujer samaritana. Y la palabra de Dios nos enseña que la mujer, cuando estaba sacando agua, Jesús la mira y le dice: mujer, dame de beber. Y vamos a leer el verso 9 que dice: la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces les dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Verso 10, Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios te da para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde. Y le dijo ella: y este pozo es muy profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y en el verso 13 dice Jesús: cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Verso 14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Leímos la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: y será una fuente de agua viva para vida eterna. Iglesia,
Para esto debemos entender una cosa. El paralítico de Betesda, ¿qué esperaba? A que el estanque se moviera. Pero cuando está con Jesús, no se da cuenta, iglesia, que le estaba hablando la fuente de vida. Muchos cristianos hoy en día están esperando a que el estanque se mueva cuando tienen a Jesús presente delante de ustedes. Eso es lo más duro de un cristiano o de una persona. A veces están esperando a que venga alguien a mover el estanque para ser sano, para cambiar su condición, cuando realmente frente de ellos está Cristo Jesús, la fuente de vida. Qué poderoso es esto. Hoy les voy a dar la diferencia entre un estanque y una fuente. El estanque es un depósito de agua. El agua se junta y se queda ahí. El agua puede pudrirse en un estanque si no hay movimiento. En este caso, iglesia, el estanque de Betesda simboliza a aquellos que esperan de una señal externa o de algo para poder ser sanados o para poder hacer algo en su vida. Depende del movimiento externo. ¿Han conocido gente que dice, pastor, yo predicaré hasta que mi familia esté toda completa aquí en la iglesia? ¿Han escuchado que dicen, yo voy a servir a Dios cuando restaure Dios mi relación con mi esposo o con mi novio? ¿Han escuchado decir a esas personas que dicen, yo voy a servir a Dios hasta que esté bien? ¿Y qué creen, iglesia? Están esperando a que el estanque se mueva. Pero realmente, iglesia, no debes esperar a que el estanque se mueva. Tienes que esperar a que Jesús te diga, ¿quieres ser sano? Y entonces vas a ser sano. Pero iglesia, ¿cuál es la cualidad de una fuente? Ya vimos que el estanque es un lugar de donde el agua se queda quieta. Pero la fuente es un manantial. Lo vimos en la traducción viviente. La Reina Valera lo pone como fuente, pero la traducción viviente la representa o la traduce como manantial. El agua brota constantemente en una fuente. El agua siempre está fluyendo. Por eso la fuente es símbolo de provisión, de vida y provisión continua. Jeremías capítulo 2, verso 13, si gustan buscarlo, nos habla el Señor de los dos males que comete el pueblo de Dios hoy en día también. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas que no les retienen agua. Las cisternas rotas, iglesia, son aquellas cosas en las cuales tú pones tu confianza. Pones tu confianza en tu trabajo porque te da provisión. Pones tu confianza en tus fuerzas porque nunca te enfermas. Pones tu confianza en tus brazos porque eres de mano hábil. Pero no te das cuenta, iglesia, que tarde o temprano esas manos se van a desgastar. Tarde o temprano ese trabajo, iglesia, pueden hacer recorte de personal y te pueden correr a ti. Tarde o temprano, iglesia, te puedes enfermar peor que otras veces. Y entonces, ¿de quién vas a depender? Ahí es cuando nosotros vamos a saber, iglesia, que Cristo Jesús nos ha dicho todas esas cosas en las que ponemos nuestra confianza. Al final, al cuenta, son cosas que nos llenarán en un momento, pero después nos volveremos a sentir vacíos. Hay gente, iglesia, que llega al trabajo y trabaja mucho con tal de olvidarse de su pasado, olvidarse de su vida actual. ¿Sí o no? Hay gente que en su momento está trabajando de más, porque lo que ellos quieren es llenar ese vacío de soledad, olvidarse de lo que están viviendo para llegar a su casa solo a dormir y despertarse para volver a ir a trabajar. Iglesia, eso no te va a llenar el vacío. Hay personas que por eso caen en las drogas, en el alcohol, en el tabaquismo, porque piensan que la ansiedad se puede calmar con un cigarro, con 2 o con 3 o con una cajetilla. Y tal vez sí te lo arregla, pero te lo arregla en un momento y después vuelves a tener más ansiedad. Y al rato tienes dos males, la ansiedad y un cáncer de pulmón, un cáncer de garganta, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el alcohol. Hay personas que con el alcohol se olvidan de su situación, se sienten más valientes, se sienten más fuertes, pero cuando toman el alcohol,
les vuelven dos males. Les vuelve el mal de tener que sufrir lo que tenían que olvidar y ahora tienen que lidiar con el problema que provocaron por estar borrachos. A lo mejor chocaron, atropellaron a alguien, a lo mejor hicieron algún acto ilícito en la vía pública o soportar las burlas de haberte vomitado enfrente de toda tu familia. Y realmente vivimos una vida así y nos gusta vivir así. Pero iglesia, ¿cuántos años hemos estado viviendo así? El paralítico de Betesda, ¿cuántos años estuvo? 38 años con una misma situación. 38 años, iglesia. ¿Tú sabes lo que es estar enfermo 38 años? Y me dices, sí, pastor, pues hoy puedes sanar entonces. Imagínate tener 38, 30, 40 años de ansiedad, ataques de pánico, crisis de ansiedad, problemas. Hay personas que ya tienen la diabetes desde hace 20, 25 años. Tienen el problema del alcohol desde los 12, desde los 13 años y ya tienen 40 años. Son personas que tienen acabado literalmente el hígado por tanto alcohol, por tanta droga. Porque hay tantas personas, iglesia, que son de tantos años que se han vivido en la misma situación, que de verdad, iglesia, hoy en día ya es normal ver personas así. Pero ¿cuántos saben que no es normal vivir así? No es normal. Pero te acostumbras a eso. Yo creo que el paralítico de Betesda ya se había acostumbrado a su situación. Yo creo que él ya había dicho, bueno, si hoy sano, pues está bien, y si no, pues de todos modos ya llevo 38 años así. ¿Se imaginan eso? Por eso, iglesia, debemos entender la siguiente parte. Y hoy vamos a estudiar al paralítico de Betesda paso a paso para que tú vayas viendo que muchos cristianos, o si no incluso tú mismo, te vayas evaluando y sepas que tú también eres un paralítico de Betesda de hoy en día. Número uno, lo que debemos aprender del paralítico de Betesda es el movimiento externo, lo que les estaba yo diciendo. Hay muchos que esperan un movimiento externo para sanar. Esperan que las cosas mejoren. Esperan a que su economía mejore para poder bendecir a otros. Y realmente, iglesia, si tú no bendices con lo poco que tienes, no vas a aprender a bendecir, iglesia, cuando tengas lo mucho. Jesús dijo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Yo te quiero decir algo, iglesia, y esto es un secreto. El hecho de que te muevas mucho no significa que avances. ¿Escuchaste bien? El hecho de que te muevas no significa que estés avanzando. Hay personas que pueden estar corriendo pero en círculos. Hay personas que pueden estar corriendo en una caminadora. Y de verdad, a mí me encantan las caminadoras porque en el cerebro me marca que ahí estoy nada más parado, ahí, ya recorrí 4 kilómetros, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, si lo haces de corrido, como que de aquí ya a 1 kilómetro ya como que empiezas a sentir como que, ya todo esto recorrí y te empiezas a cansar en la mente. Pero iglesia, hay muchas personas que están así, hacen ejercicio, avanzan, pero no están avanzando hacia donde quiere Dios que estén ustedes. Por eso, iglesia, debemos entender algo. ¿Recuerdan la historia de Marta y de María? Cuando Jesús llega a Betania, ¿qué sucedió en su casa? Marta empezó a estar afanada por arreglar la casa, porque la casa se viera linda, bonita, y porque Jesús el Maestro estaba ahí. Y María hizo lo contrario. ¿María qué hizo? Se postró a sus pies y estuvo escuchando la palabra. Marta, al ver esta situación, se enoja y le dice a Jesús, Maestro, regaña a esta mujer, ¿cómo es posible que tú estás aquí y la casa no se apura ella para arreglarla? ¿Y qué le dice Jesús? Mujer afanada, de cierto te digo que María ha elegido la mejor opción, escuchar mi palabra. Hoy en día, iglesia, estamos así. Como cristianos creemos que por el hecho de estar en movimiento sirviendo, estamos avanzando y no es así. Yo les decía hace un momento en la reunión primera, a veces creemos, los líderes de jóvenes o los pastores de jóvenes creemos que por el hecho de tener aquí reunidos a los jóvenes y ponerlos a servir y esto creemos que están avanzando y no es así. Porque primero lo que tenemos que hacer
es que tenemos que meterlos en un momento de intimidad con Dios antes de ponerlos a trabajar. Jesús, ¿qué fue lo que más quiso para él? ¿A una Marta afanada por el hogar o a una María que escuchara su palabra? Y así pasa. A veces los líderes de varones quieren tener a los varones sirviendo, oye, vente aquí a que arregles acá, vente a la obra para que sirvas, vente para que hagas esto, para que hagas el otro. Y lo quieren tener en movimiento, pero si no les enseñamos a que tengan que tener intimidad con Dios, no van a avanzar. Los vas a tener moviendo, los vas a tener trabajando, sí, los vas a tener aquí a las 6 de la mañana haciendo el aseo, sí, los vas a tener aquí poniendo los arreglos, pero no van a avanzar nada. Por eso hoy en día las iglesias está plagado de esto. Hoy en día cuántas iglesias se creen mucho, y lo digo así porque tienen mucho movimiento. Ay, es que en la semana tenemos 4 oraciones en la semana. Y aparte en las oraciones tenemos reuniones en casa. Y aparte cada semana tenemos reunión de liderazgo. Y en la misma semana tenemos reuniones de damas y la otra reuniones. Y creen que por tenerlos en movimiento, ellos ya están siendo una iglesia eficaz y no es así. Porque sí, los ponen a trabajar, sí, los llaman para que se congreguen, pero ¿qué creen? No están avanzando. Y por eso siguen teniendo personas que vienen, se van, vienen y se van. ¿Por qué? Porque no trabajan en la intimidad con ellos. Si yo visitara las redes de esta casa y a cada uno los pusiera a orar y los pusiera a predicar en sus redes, ¿quién realmente sabría ministrar como sabría ministrar? ¿Por qué, iglesia? Porque, se los vuelvo a repetir, creemos que por estar en movimiento estamos avanzando. Y realmente no es así. Tenemos que primero tener intimidad con Dios y después movernos. Ahora, no es malo no tener una iglesia en movimiento, no, al contrario, está muy bien. Pero si no les enseñamos intimidad, entonces, iglesia, estamos batallando en eso. Por eso, iglesia, nosotros les enfocamos, les enseñamos, vénganse a oración, conéctense a oración, entreguen el cada día, tengan su devocional con el Señor. Parecemos discos rayados estándoles diciendo y diciendo eso. Y a veces las personas preguntan, ¿y por qué el pastor está cada rato diciéndome que esté en oración? ¿Y qué es requisito para esto y para el otro? ¿Por qué? Porque el estar en oración y el estar en intimidad con Dios te va a hacer avanzar en tu vida. Pero a veces no lo vemos, iglesia. Así que yo te quiero decir algo el día de hoy y yo quiero que lo entiendas. Nunca cambies un tiempo de actividad por intimidad. Nunca. La intimidad con Dios es más importante que la actividad. Siempre va a ser más importante estar a los pies de Cristo Jesús. Ya después podremos movernos y iremos con el respaldo del Señor. De verdad, iglesia, que Dios es bien bueno. Y es en la intimidad donde nosotros conocemos que Dios habla en susurro apacible y no con señales majestuosas. ¿Cuántos esperan a veces que Dios les hable por medio de que están orando y se les aparece el varón de blanco con güero de ojos azules y que te diga, mujer esforzada y valiente, te saludo el día de hoy, así dice el Señor? Muchos esperan eso. ¿Pero qué crees? Estás orando en tu cuarto y cuando te levantas, no hay nada. Pero tú crees que no hay nada, pero el Espíritu de Dios está ahí, confortándote, fortaleciendo tu espíritu. Recuerden una cosa, Dios transforma primero de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Por eso cuando estás siendo transformado, parece que no hay nada de cambio, porque primero estás siendo transformado de adentro hacia afuera. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 15 y 16. Vean lo que dice la escritura. Segunda de Samuel, versículo 23, capítulo 23, perdón, verso 15 y verso 16. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 15 y 16. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. O sea, que era un deseo, un susurro. Algunas traducciones
lo llaman y dicen, y David susurró un deseo, dice así. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Verso 16. Ven lo que hicieron sus hombres. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y se la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Hasta ahí nada más. Eso es una representación de lo que luego hacemos con Dios. Escuchen bien. Hay cosas que Dios en su susurro apacible nos manda un deseo que Él tiene. Les voy a decir algo. David, ¿en qué momento les mandó a sus hombres que fueran por el agua? En ningún momento se los mandó. En ningún momento les dijo, a ver, ustedes tres váyanse por agua. No. Pero estos hombres tuvieron la sagacidad de escuchar el deseo de David y ellos, sin que se lo pidiera David, fueron y irrumpieron el campamento de los filisteos solamente para tomar agua. ¿Se imaginan eso? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, hay cosas que Dios no nos pide hacer, pero las hacemos porque queremos honrarlo? Queremos ser de bendición para Él. ¿Sí o no? Y hay veces, iglesia, que Dios nos hace como David. Hacemos cosas que Él no nos pidió y Él no termina recibiéndolo, pero no porque no lo quiera, sino porque Él simplemente honra nuestra parte de tener un corazón hacia Él. Solamente eso. Por eso muchos dicen, ay, es que a ti no te mandó Dios a ayunar con carne de puerco, ¿no? Algunos ayunan con carne de puerco, ¿no? Yo me he tomado con personas así y todos los juzgamos, pero son personas que lo hacen para poder glorificar el nombre de Dios y está bien. Pero lo que voy, iglesia, es que Dios nuestro Señor nos habla a través del susurro apacible en esos lugares donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha. Es ahí donde Dios se manifiesta, nos habla sus deseos y nos habla, iglesia, lo que Él quiere para nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Segunda cosa que tenemos que entender del paralítico de Betesda es que estuvo 38 años como enfermo. ¿Cuántos años estuvo? Enfermo. 38 años enfermo, batallando con la misma situación. Este hombre representa a aquellos que llevan muchos años en una condición, pero fue hasta que el paralítico se encontró con Jesús para ser sano. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, iglesia. Muchos de acá tenemos muchos años de estar batallando con algo y tú lo sabes. Pregúntate a ti mismo y respóndete a ti mismo. ¿Con qué cosas estás batallando hoy en día que llevas años batallando y no lo puedes dejar? Algunos batallan con su temperamento. Desde hace muchos años le gritan a todo mundo y siguen gritándole a todo el mundo. Pero iglesia, debemos saber una cosa. Dios, Jesús, nuestro Señor está acá y te dice, ¿quieres ser sano? Y Él te va a sanar el día de hoy. Él te va a sanar y te va a decir, toma tu lecho y anda, porque es necesario, iglesia, que nosotros vivamos una vida conforme la que Él quiere. Número 3, iglesia, también lo que nos encontramos con el paralítico de Betesda es con los pretextos. ¿Con los qué, iglesia? Los pretextos. A mí me encanta cómo este hombre responde. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dice este hombre? No hay nadie que me lleve al estanque. Les pregunto algo, eso es lo que le preguntó Jesús. Jesús no le preguntó por qué estás así, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Hay muchas personas de ustedes, ¿saben cómo le hacen? Jesús viene y te dice, ¿quieres que sane tu matrimonio? ¿Y saben qué dice la esposa? Pero es que no conocen a mi esposo como es. Él es un infiel, él es un esto. Y Jesús te dice, yo no te pregunté cómo era tu esposo, yo te pregunté si quieres ser sano en tu matrimonio. Hay personas que les preguntas, ¿quieres ser sano en tu matrimonio? Y el esposo dice, es que usted no conoce a mi mujer. Es terca, es mala. Y Jesús, ¿sabes qué te dice? Yo no te pregunté cómo era tu mujer. Yo te pregunté si quieres ser sano. Hay personas que vienen, Jesús viene y te dice, ¿quieres
ser sano con tus hijos. ¿Y saben qué es lo que dicen? Es que usted no conoce a mis hijos son rebeldes. Y Jesús, ¿qué te dice? Yo no te pregunté cómo eran tus hijos, yo te pregunté si tus hijos quieres que sean sanos. ¿Se dan cuenta cómo nosotros también contestamos como el paralítico de Betesda? Contestamos de la misma manera. Nos hace una pregunta a Jesús, Jesús viene y te dice, ¿quieres ser bendecido? ¿Y qué es lo que le dices? No, Señor, es que fíjate que pues a mí nadie me contrata, no, fíjate que a mí nadie me va, fíjate que... Y Jesús te dice, yo no te pregunté si alguien te contrata, yo te pregunté si quieres que yo te provea. Pero a veces nos comportamos así, iglesia, los pretextos. Colocamos otras cosas antes que la sanidad de Cristo Jesús. A mí me encantan esas personas, iglesia, que me dicen, es que yo no oro, pastor, porque trabajo todo el día. Es que yo no leo la Biblia, pastor, porque yo estudio todo el día. Pero en el tiempo libre que tienen, en vez de orar y leer, prefieren ver TikTok, Netflix, Disney, en vez de poder orar y poder leer la Biblia. Entonces ahí es donde te das cuenta que no es cuestión de tiempo, sino de prioridades. Porque entonces quiere decir que no quieres buscar a Dios. No es tanto que no tengas el tiempo para hacerlo. Hay personas que me dicen, pastor, cuando haya 2 reuniones yo me congrego. Y cuando hay 2 reuniones, no los sigues viendo aquí. Y uno dice, bueno, no te congregas, te mandamos el link para que te conectes. Los ves y tampoco se conectan. Ay, pastor, sí. Es que no tengo YouTube, Facebook, pero si fuera en YouTube, ese sí lo tengo. El día que pasen las predicaciones en YouTube, en vivo, nos conectamos. ¿Y qué creen? No lo siguen haciendo. Hoy en día ya tenemos las predicaciones en el canal de YouTube, ya ahí. ¿Saben cuántas vistas tiene? Tiene muy pocas. ¿Por qué? Porque los que quieren las buscarían, estudiarían esto, pero no lo hacen. Son pretextos. También saben que esta iglesia la desobediencia. Somos desobedientes, no oímos, no escuchamos y no hacemos. De verdad, iglesia. Vean, a mí me encanta este versículo, Jeremías capítulo 7, verso 22 y 26. Jeremías capítulo 7, verso 22 al verso 26. Cuando ya lo tenga, me da usted un fuerte amén. Dice la escritura, y vean, esto es, muchas personas, he tenido la oportunidad de platicar, toman este versículo como una contradicción de Dios hacia nosotros. Y van a escuchar por qué. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿cómo? Dice acá que Dios no les mandó que entregaran sacrificios, ¿sí o no? Pero en la ley de Moisés, Dios sí mandó, ¿sí o no? Sí mandó, ¿verdad? Como que es una contradicción, ¿sí o no? Muchos dirían, miren, es una contradicción Dios lo que está diciendo que nunca habló para que entregaran sacrificios en los tiempos de Moisés. Pero vean lo que dice el verso 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y verso 26 y último. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Para esto hay que entender el contexto, iglesia. Cuando ustedes estudian el contexto de Jeremías, ustedes van a aprender, iglesia, que Jeremías era un pueblo que le ofrecía libaciones a la reina del cielo y que aparte también ofrecía sacrificios con desobediencia. ¿Cómo es esto? Ellos creían, iglesia, que por el hecho de ofrecer sacrificios,
ellos ya estaban exueltos de cualquier cosa a pesar de vivir en desobediencia. Por eso Dios les hace esta aclaración diciéndoles, yo no les mandé que entregaran sacrificios, mas sin embargo yo les mandé que ustedes obedecieran. Porque el principio no eran los sacrificios, en el principio Dios se complace más en la obediencia. ¿Qué dijo Saúl? Es que yo desobedecí porque traje holocausto, traje ofrenda. ¿Y qué le dijo Samuel? No es así. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Qué dijo el profeta Oseas? Sacrificio no quiero, sino obediencia, dice el Señor. Así lo dijo Jesús también. Quiere decir, iglesia, que muchos de nosotros vivimos una vida como el paralítico de Betesda, viviendo en nuestra condición en desobediencia. ¿Y qué creen, iglesia? Estas personas creen que por el hecho de entregar sacrificio pueden tener una vida en desorden. ¿Y qué creen? Dios los va a bendecir. No es así. Tienes que vivir una vida conforme al Señor. Me encantan esas congregaciones que te predican, entrega tu diezmo y Dios te va a dar un carro. Eso es mentira. Porque si tú el diezmo lo entregas por obediencia y lo entregas por agradecimiento, pero ¿qué crees, iglesia? Si tienes una vida en desobediencia, Dios no te va a proveer nada. Y debes entender eso, iglesia, que es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿Se dan cuenta, iglesia? También hay muchos paralíticos de Betesda, ¿saben por qué? Porque no buscan o no perseveran en cuyo pensamiento en el Señor. Isaías capítulo 26, verso 3 y verso 4, ¿qué dice la Escritura? Isaías 26, verso 3 y verso 4. Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz, ¿en qué? Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, persevera, iglesia. Miren, les voy a contar algo. Tuve la oportunidad de hablar con un pastor muy fuerte. Este pastor es un hombre que en su momento, iglesia, hubo la oportunidad de platicar su testimonio. Y este pastor, ¿saben qué me dijo? Me dijo, miren, con el tema de lo de la pandemia, yo enfermé muy feo y mis pulmones quedaron muy resentidos. Cuando yo me enfermaba de cualquier gripa, automáticamente a mí me faltaba el aire y me daban crisis de pánico y crisis de ansiedad, creyendo que yo pues iba a morir en ese instante. Entonces yo no podía dejar que mi esposa se fuera a otro cuarto, se fuera de otro lugar, sino yo necesitaba de alguien aquí que me tocara mi pecho y estuviera orando por mí. Solamente así me tranquilizaba. Un día me dice este pastor que encontró a su esposa pues muy cansada. ¿Y cuántos saben que las mujeres cuando tienen sueño pues se ponen de malas, ¿verdad? Entonces, dice que su esposa estaba muy cansada y a él entró la crisis de pánico y le dijo, amor, ora por mí porque si no me voy a morir. Dice que su esposa se portó muy mala onda con él, a tal grado que le dijo, mira, si te mueres, me saludas al Señor. Y si no te mueres, a las 7 de la mañana me despiertas para que vaya por los niños. Dice él que se indignó, porque él dijo, eso es algo indignante. ¿Cómo se atreve mi mujer a decirme algo así? Mañana que se despierte le voy a reclamar. Y así fue. Dice que le reclamó y le dijo, ¿por qué me hablaste así? A lo que la mujer le dijo algo que le cambió la vida y que a mí me llegó mucho. Su esposa le dijo, yo te hablé así porque tú necesitas que yo ore por ti cuando tú sabes orar por la gente y podrías orar también por ti mismo. ¿Qué no dice la Escritura que tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera? Estudia ese versículo y entenderás cómo ser libre de la ansiedad y del pánico. Cuando el pastor me dice esta palabra, yo entendí una cosa, iglesia, que hay veces que cuando tenemos la ansiedad, la enfermedad o el pánico, ¿saben qué hacemos? Oramos al Señor y nuestra oración simplemente es,
Señor, sáname, Señor, cuídame, quítame la ansiedad, quítame el pánico, Señor, cuídame, Señor, no me dejes morir, Señor, sáname. Y esa es tu oración. Cuando Dios te dice, ¿saben qué? Solamente persevera tu pensamiento en mí, yo te voy a sanar. Hay personas, iglesia, que si están enfermas, en vez de llegar con el Señor y que tu oración solamente sea, Señor, sáname, mejor ve con el Señor y ponte a recitar la palabra de Dios y dile, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ah, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ah, el Señor es mi luz y mi salvación, pues de quién temeré. Aunque venga un ejército a humillar contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, empiezas a... Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué va a pasar? La ansiedad, el pánico y todo lo que tú tengas se va a ir, porque la Escritura dice, guardarás en completa paz. ¿Se dan cuenta de eso? Pero nosotros seguimos enfermos porque nuestra oración es, Señor, cámbiame de trabajo, Señor, cuídame, Señor, no permitas que me pase nada, Señor, por favor, sáname, Señor, por favor, no permitas que me muera. Y esa es tu oración. Cuando realmente debemos también buscar a Dios por quien es. Adórale, bendice su nombre, glorifica el nombre del Señor día y noche y verás cómo el Señor traerá la sanidad que tú necesitas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Salmos también? Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Se dan cuenta de eso? Número 4, iglesia. Algo que encontramos en el paralítico de Betesda es algo precioso. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Les pregunto algo. El lecho, y ahorita lo vamos a entender, era símbolo del pasado del paralítico. El lecho era la identidad del paralítico por 38 años. El lecho era una historia de dolor y de sufrimiento y de fracaso. ¿Y por qué Jesús le dijo, levántate y tómalo? ¿Que no estamos acostumbrados a que te dicen, suelta el pasado, déjalo ahí? ¿No te dicen así? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu pasado y llévalo contigo? Eso es lo que Jesús le dice. Toma tu lecho y anda con él. Y vean, les voy a pedir por favor que me traigan yo hice un lecho todo práctico. Un lecho era algo parecido a esto, pero depende de la persona, ¿verdad? Yo lo hice lo más rápido que se pudo. Pero ¿para qué servía el lecho? Bueno, en el caso del paralítico, como él no podía moverse, él lo necesitaba para estar acostado, protegerse del frío tal vez, y si se tenía que mover, lo único que tenía que hacer es tal vez mover la parte del cuerpo de la cadera para arriba, lo jalaba y ya podía hacerlo, ¿no? Esto es el lecho. Pero ¿qué creen, iglesia? El hecho de muchos de nosotros está así. Yo aquí puse enfermedad, culpabilidad, ansiedad, temor, dolor, abuso, abandono, traumas, soberbia, orgullo, depresión, infidelidad, rechazo, menosprecio. Muchas veces este es el hecho de muchas personas de ustedes. Lo andan trayendo, no, están paralíticas porque están con la culpabilidad durante 38 años, 20 años. Se sienten culpables por no haber salvado a una persona. Se sienten enfermos, se sienten en pecado. Este es su lecho. Pero ¿por qué Jesús le diría, levántate y tómalo y anda con él? ¿Por qué le diría esto Jesús? ¿Saben por qué? Porque Jesús no quiere tampoco que te olvides de dónde te sacó Dios. Y aún esto sirve de testimonio para que sepan los demás de dónde te sacó el Señor. Jesús lo que quería decirle al paralítico es, toma tu lecho y que todos vean de dónde te saqué yo. Yo te saqué de la enfermedad, yo te saqué de la culpabilidad, yo te saqué del pecado, yo te saqué de la ansiedad, yo te saqué de la infidelidad, yo te saqué del dolor.
Cárgalo. No te avergüences de él. No te avergüences. Porque mayor gloria es de aquel que te sacó Dios para saber de dónde te sacó Dios, iglesia. Cuando una persona llega y me dice, pastor, ¿por qué tienes esa persona que no conoce su pasado? Y yo le digo, pues no lo conozco, y si lo conozco ahora, qué bueno que me dices, porque mayor gloria quiere decir que si Dios lo sacó de ese pasado, imagínate ahora. Hay personas que dicen, pastor, es que el marido dejó a esta persona y está sirviendo a Dios. Y yo le digo, qué bueno. Mayor gloria, porque significa que Dios fue mismo el que la levantó a pesar de eso. Pero, ¿qué creen, iglesia? No tomamos el hecho y el hecho lo tomamos como una vergüenza. No, tómalo como un testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de aquí Dios te ha sacado de la ansiedad? Lleva tu lecho de la ansiedad para que aquellos que batallan y estén paralíticos de la ansiedad puedan ver que si a ti Jesús te levantó de la ansiedad, contigo también puede hacerlo. ¿Se dan cuenta de todo lo que les digo, iglesia? Jesús no le dijo al paralítico, toma tu lecho como para volver a él. Jesús le dijo, toma tu lecho para que das testimonio de mí, de que yo soy poderoso para hacerlo. Solamente aquel que vive para siempre podía sanar a alguien de una enfermedad tan larga. ¿Tienes fe de que Jesús te pueda sanar hoy de tu enfermedad? Lo puede hacer. ¿Tienes fe de que Jesús te pueda sanar de tu dolor, de tu menosprecio, de toda una vida? Lo puede hacer, porque déjame decirte algo, iglesia, donde Jesús está, todo se transforma. Todo, todo. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, ¿qué dice la Escritura? A mí me encanta este versículo. A mí luego me dicen, pastor, yo no puedo olvidar lo que era yo, y le digo, qué bueno que no lo olvidas, porque el día que Dios te use más grandemente sabrás que Dios te usa porque te ama y no por lo que tú haces o eres. Dios no nos usa, iglesia, porque seamos perfectos. Dios nos usa porque le place hacerlo. De verdad. No, imagínense si Dios tuviera que elegir perfectos, mejor los ángeles vinieran y harían las cosas. Y qué excelente trabajo harían nuestros ángeles. Pero más sin embargo a Dios le plació que nosotros lo hiciéramos por amor. ¿Ves lo que dice Deuteronomio 8:2? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. O sea, te vas a acordar del camino donde te traje. Les pregunto algo, ¿ese camino donde Dios los trajo a poco fue un camino bueno? Fue camino de persecución, donde los egipcios los andaban persiguiendo, de miedo, de temor, al enfrentarse a los egipcios y ver el mar en frente de ellos. Fue un camino de hambre, un camino de sed, un camino de muerte, y más sin embargo les dice el Señor, acuérdense de ese camino. Acuérdate, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dígame una cosa, ¿quién de aquí se quiere acordar lo que te ha afligido? ¿Quién de aquí se quiere acordar de las pruebas que Dios ha traído sobre nuestras vidas? Yo creo que nadie. Yo creo que los de acá decimos, no, yo ya no me quiero acordar de lo que me pasó. Yo ya no me quiero acordar de cuando mi marido me dejó, de cuando mi marido me fue infiel. Pero si Dios quiere que te acuerdes, ¿saben para qué es? Para que ayudes a otras mujeres o a otros hombres que están pasando lo mismo. Y sepas, si Dios pudo conmigo, también puede contigo. Y vean lo que dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. Y por último, iglesia, lo que vemos en el paralítico de Betesda es que después, ¿dónde encontró al paralítico Jesús? ¿En dónde? No lo encontró en la fiesta, no lo encontró en otro lugar, ¿sí o no? Iglesia, debemos saber algo, que cuando Dios te sana y te levanta, te tiene que encontrar en el templo.
No te tiene que encontrar en la fiesta. Pastor, fui libre de la diabetes, fui libre de la artritis. ¿Y qué cree? Ahora sí me pongo a bailar hasta las 2, 3 de la mañana y me pongo a tomar, me pongo a chelear. No. Si Dios te sanó fue para verte en el templo sirviendo, agradeciéndole al Señor. Si Dios te salvó de algo, te quiere ver acá, no te quiero aquí todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Dios me libre de tenerlos aquí todos los días. Pero más sin embargo solo los tengo un solo día y eso es algo que a mí me place y está bien. Solo un día les pido. Algunos los veo en oración, bueno, pero no los pido aquí todos los días. No los pido aquí desde temprano, a las 7, 6 de la mañana, a las 5, 4 de la mañana. No los quiero aquí hasta las 10 de la noche. Solamente los quiero 2 horas o 1 hora acá escuchando la palabra. Pero iglesia, debemos aprender algo, que nuestro Señor tiene un propósito. Y se los vuelvo a repetir, ¿cuántos saben que donde Cristo está, todo cambia? Todo cambia. Y para terminar, quiero contarles una historia que yo mismo redacté. Esta es la historia de un burrito. Había un burrito en Jerusalén que tenía 2 hermanos ya mayores. ¿Y qué creen que era el burrito? El burrito era chiquito, era un pollino. ¿Y qué creen? Este burrito era menospreciado. Este burrito le pegaban. Y a este burrito, iglesia, no le hacían caso. Incluso el burrito se sentía mal porque ¿saben cuál era su más grande sueño del burrito? Que su amo lo montara, porque eso lo hacía sentir importante. ¿Pero qué creen, iglesia? El amo nunca se montó en él. Al contrario, usó a sus otros 2 hermanos. Sus otros 2 hermanos se burlaban del burrito y le decían, es que el amo a ti no te quiere, el amo nunca te ha montado, el amo no sé qué pasó, pero pues no le caes bien. Un día el amo estaba entre las hierbas y el burrito se percató que había una serpiente. El burrito llega y en su desesperación por salvar a su amo, lo muerde de acá y lo jala. Pero el amo no se dio cuenta que había una serpiente. A lo que el amo se voltea y con tal brutalidad y con tal dolor le pegó al burrito, creyendo que el burrito lo había mordido, cuando en realidad solo lo había salvado. El burrito se deprimió y estaba muy triste. Un día escuchan que tocan la puerta. En eso el amo abre la puerta y era Juan y Jacobo. Y le dicen, el maestro solicita un burro. ¿Tienes un burro para él? Y le dice, sí, el que nunca he montado, ahí está. Se llevaron al burrito. Y el burrito que jamás le habían hecho caso fue apreciado por el maestro. Y aquel que nunca se le montó su amo, se montó Jesús en él. En un abrir y cerrar de ojos, este burrito le cambió la vida. Cuando nadie le hacía caso, cuando era menospreciado y cuando él tenía sueños de su amo, mejor vino Jesús y le cambió la vida. Miren, hay muchos cristianos que somos así. Tenemos sueños de que una persona nos haga caso o el sueño de que nuestro esposo, nuestra esposa cambie. Y a veces no es así. Y hay veces que el que viene a consolarnos es el mismísimo Jesús para decirnos que somos importantes. Eso lo hizo con el burrito. El burrito ya estaba deprimido y él se sentía inservible porque su amo nunca se había montado en él. Pero ¿qué creen? Estaba siendo apartado para el Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a entrar triunfal a Jerusalén. De verdad, iglesia, Dios nunca se ha olvidado de ti. Muchos de nosotros pasamos por enfermedad y por depresión. Pero ¿qué creen, iglesia? Es tiempo de que Jesús te diga, ¿quieres ser sano? Y es cuando tú le vas a decir sí. Y es cuando Él te va a decir, levántate, toma tu lecho y anda, porque hay mucho camino que recorrer.
toma tu lecho y anda, porque debes dar testimonio de mí. Tanto tiempo estuviste enfermo, tanto tiempo estuviste en depresión, tanto tiempo estuviste mal. Y ahora es tiempo de que testifiques que yo soy el que trae buenas cosas y hace nuevo todo. Es tiempo de hacerlo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora te voy a pedir que te pongas de pie. Levántate en esta hora. Nos pedimos en las redes sociales. Declaramos que Dios te levanta en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos ahí en tu lugar.